De vez en cuando nos llegan historias que sabemos que no se pueden guardar, que tienen que compartirse como una advertencia, como un legado, como una cicatriz colectiva. Esta es una de esas historias, una que, si te atreves a escuchar hasta el final, podría quedarse contigo más tiempo del que imaginas. Por eso, si eres una persona sensible o propensa a la sugestión, te recomendamos discreción, porque esto no es ficción. Esto es Nexus Oculto. No sé por dónde empezar. Es difícil contar una historia que lleva más de 12 años persiguiéndonos, envolviéndonos, tocando cada rincón de nuestras vidas y volviendo cada espacio un territorio de sombras. Pero tal vez todo comenzó mucho antes de que yo naciera. Tal vez todo comenzó en la década de los 80, en un pequeño pueblo de Guanajuato, donde vivía mi abuela. Era una mujer de fe, apegada a la iglesia, siempre ayudando, siempre dando lo poco que tenía. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ella tenía más, y cuando sus hijos crecieron y se fueron, ella lo donó todo a los pobres del pueblo. Vivía de la pensión del abuelo y del servicio a Dios. En una ocasión, mientras daba catecismo a un grupo de niñas, un hombre llegó a la iglesia, montado en un burro, agitado, sediento, desesperado. Buscaba al sacerdote. Mi abuela, pensando que se trataba de alguien herido o necesitado de los santos óleos, salió corriendo a buscar al padre. Les pidió a las niñas que ayudaran al hombre, que le dieran agua, y se dirigió al sendero que llevaba a la colina, donde el sacerdote solía orar. Fue entonces cuando la vio, una figura de mujer, vestida de negro, con el cabello blanco ondeando al viento, de pie al final del sendero. Mi abuela sintió un temor extraño, un miedo que no supo explicar, pero aún así siguió caminando hacia ella, hasta que escuchó que la llamaban desde la iglesia. Era el sacerdote, junto con las niñas. Al volver la vista hacia la colina, la figura seguía allí, inmóvil. El padre levantó la mano, hizo la señal de la cruz, y en ese instante, la figura se dio la vuelta y desapareció en el horizonte. El hombre que había llegado montado en el burro era un campesino que venía de una comunidad lejana. Su sacerdote se había negado a ayudarlo y había recorrido pueblo tras pueblo buscando quien escuchara su súplica. Cuando habló en privado con el padre de nuestra iglesia, este también se negó a ayudar. Le dijo que llamara a la policía, pero en su pueblo no había policía. No quedaba nada, solo desesperanza. El joven campesino volvió a montar su burro para seguir el camino, pero mi abuela lo alcanzó. Le rogó que le contara qué pasaba, que la dejara ayudarlo. El muchacho, dudando, finalmente accedió. Le dijo que quizás si ella veía lo que ocurría, alguien más le creería. Así fue como, esa misma tarde, la abuela se montó en la camionetita del sacerdote y se fue con aquel campesino a su comunidad. Era un lugar apartado, pequeño, y envuelto en una penumbra que no se debía solo a las nubes. Cuando llegaron, caminaron hasta la casita del joven, una estructura humilde, iluminada apenas por un foco colgando de un alambre. Allí, en el piso, yacía una anciana. Era la abuela del campesino. Apenas se movía. Preguntó si había traído ayuda. El joven le respondió que sí. Esta señora va a ayudarnos. Va a convencer a un sacerdote de venir. Ya verá. Pero la verdadera razón de su desesperación no estaba allí. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó la anciana. Se volvió a escapar. Dijo, debe estar en el panteón. La abuela, aunque ya no podía moverse con la agilidad de sus años mozos, se apresuró junto al joven al cementerio. Lo que vio allí la marcaría para siempre. Al llegar, antes de entrar, escuchó gritos. No eran gritos normales, eran alaridos sincronizados, como si fueran parte de un cántico horrendo. Dentro del panteón, una joven desnuda escarbaba la tierra con las manos, como si fuera un animal. El joven corrió hacia ella, la sujetó, intentó detenerla, pero la abuela no podía moverse. Algo la mantenía clavada al piso. No podía rezar, no podía hablar, solo mirar. Cuando el muchacho la cargó en brazos,
Ella estaba inconsciente. La abuela preguntó, horrorizada, ¿quiénes eran esas mujeres que gritaban desde el fondo del panteón? Son las brujas, respondió la anciana. Bajan del cerro, la quieren embarazar, quieren que el diablo la posea. Cada vez que la joven tenía esos episodios, una presencia distinta hablaba a través de su cuerpo. Esa noche, al regresar a la casa, la mujer de cabello blanco estaba parada frente a la propiedad. Era la misma que había visto antes en la colina. Ella la quería. Ella se la iba a llevar. La historia continúa con un sacerdote retirado, un crucifijo centenario con un poder aterrador y un exorcismo que jamás se explicó. Pero ese crucifijo fue entregado a mi abuela y ella lo cuidó con su vida hasta el día de su muerte. El 16 de julio de 2008, cuando falleció, mi madre regresó con esa caja de madera en sus manos, guardando aquel crucifijo. Y esa noche, al entrar a casa, todos los focos reventaron al mismo tiempo. No sabíamos que el horror apenas comenzaba. No sabíamos que lo que se había despertado, lo que había sido contenido por años, ahora había sido liberado. Desde entonces, la oscuridad regresó, no en forma de una historia antigua, sino en algo tangible, un muñeco, un arlequín que acompañó a mi hermano desde bebé, que dormía junto a él, que tenía un nombre que nadie se atreve a repetir. Aquel muñeco, según mi hermano, le mostró su verdadero rostro, uno con ojos rojos, sonrisa ensangrentada y una voz que le decía que había comido. Desde entonces, mi hermano lo dejó afuera, detrás de una higuera. Nos pidió que no lo dejáramos entrar, y durante años pensamos que todo había terminado, que fue la imaginación de un niño, hasta que volvió. Aquel arlequín, que una vez pareció solo un recuerdo lejano de una infancia con tintes de imaginación, comenzó a hacerse presente de nuevo. Todo empezó con sonidos en la madrugada, pequeños cascabeles que se movían solos, ecos lejanos que se colaban entre las paredes, risitas que nadie reconocía. Al principio, mi madre pensó que eran los nervios, el estrés del duelo, la tensión acumulada por lo vivido. Pero cuando el perro del vecino, un animal que nunca ladraba, comenzó a aullar hacia la ventana del cuarto donde habíamos guardado la caja del crucifijo, supimos que algo no estaba bien. La misma noche en que todos los focos estallaron al entrar con la caja, mi hermano comenzó a tener pesadillas. Gritaba mientras dormía, pero cuando lo despertábamos, no recordaba nada. Lo único que decía, una y otra vez, con los ojos entreabiertos y la voz temblorosa, era: está en el patio, está mirando. Al principio lo ignoramos, pensando que era parte de su inconsciente recordando su niñez, hasta que una madrugada mi madre lo encontró rezando, temblando en su cama, diciendo que el muñeco le hablaba de nuevo, que lo llamaba desde el jardín, que le decía que si no le abría, iba a entrar igual. Fue entonces cuando mi tío Marco, quien se había quedado a vivir con nosotros desde la muerte de papá, vivió lo impensable. Una noche, bajó por agua a la cocina y desde la ventana que daba al patio lo vio. Lo vio de pie, el muñeco, mirando hacia la ventana de la habitación de mi hermano. No estaba tirado, no estaba recostado, estaba de pie, respirando, moviendo la boca, como riéndose. Mi tío gritó con un horror que nunca habíamos escuchado en él. Tomó una pala y salió corriendo al patio, a enfrentarlo. Le dio con toda su fuerza y sintió como la pala no golpeaba tela, sino carne. Carne blanda, tibia, que sangraba. Mi tío lo vio correr, con un rostro deformado por el dolor y los ojos llenos de odio, hasta perderse detrás de la barda de ladrillo que delimitaba el fondo del patio. Desde entonces, mi tío ya no volvió a ser el mismo. Ya no hablaba de noche, ya no reía. Regresó a su casa semanas después, en silencio, y nunca más quiso visitar la nuestra. Nosotros, creyendo que ya nada podía pasar, encerramos el muñeco de nuevo en el cuartucho de herramientas del patio. Lo guardamos entre cajas viejas, donde pensábamos que nunca podría salir. Pero no fue así, porque días después de enterrar el crucifijo, sí, mi madre lo enterró en un bosque alejado, por miedo a lo que pudiera provocar.
las cosas comenzaron a escalar. Empezamos a escuchar vómitos, primero en las madrugadas, luego a todas horas. Provenían del armario donde antes estaba guardado el crucifijo, aunque ahora estaba vacío. Luego venían de las paredes. Era como si alguien o algo estuviera regurgitando desde adentro de la casa. En una de esas noches, mi madre, sin pensar, bajó a buscar agua. Caminó por el pasillo, escuchando cascabeles. La puerta del cuarto de mi hermano estaba entreabierta y pensó que él no quería estar solo, que quizás había subido a dormir con ella. Pero cuando empujó la puerta, lo que vio fue el gorro del arlequín sobresaliendo desde detrás de la cama. Un gorro que ahora era más grande, que parecía ocultar no a un muñeco, sino a una persona. Salió corriendo, despertó a todos, y esa noche volvimos a dormir juntos, con el crucifijo ausente, enterrado quién sabe cuántos metros bajo tierra. Pero él, esa cosa, ese ente, ya sabía dónde estábamos. Y también sabía que el único objeto capaz de contenerlo ya no estaba con nosotros. Una noche cualquiera, mi hermano despertó sudando, como si hubiera estado corriendo. Dijo que había soñado con la mujer de cabello blanco, con la figura de negro que la abuela vio años atrás. Dijo que lo llamaba, que se le aparecía detrás de la cortina, que lo veía desde los rincones de la casa, desde los espejos, que le susurraba cosas en un idioma que no entendía. Fue ahí cuando mi madre, desesperada, llamó a mi tía, la única que vivía cerca del viejo pueblo. Le contó todo, aunque en resumen. Mi tía solo dijo, ¿dónde está el crucifijo? Y al escuchar que estaba enterrado, su voz se quebró. Nos insistió en que lo recuperáramos, que no sabíamos lo que habíamos hecho, que no era un simple objeto religioso, era un catalizador. Era como tener una bomba nuclear en una caja de madera. Sí, protegía, pero también podía despertar lo peor de lo peor si no se sabía manejar. Lo que mi madre había enterrado no era un simple crucifijo, sino un relicario de siglos de batallas espirituales. Una reliquia que había estado en manos de sacerdotes que se enfrentaron cara a cara con el mal, y el mal lo reconocía, lo sentía y lo buscaba. No pasaron 2 noches cuando las cosas comenzaron a llegar. Al principio eran sombras, ruidos, puertas que se abrían solas, pero luego vinieron los rostros. Primero el niño, un pequeño de 4 años que se apareció en el pasillo, caminando, cantando. No tenía ojos. Su piel parecía papel. Mi madre lo vio con claridad. Luego vino la anciana, aquella de cabello blanco, que se asomaba por las ventanas. Después fueron las voces, los susurros en latín, las carcajadas en la madrugada, hasta que una noche los escuchamos caminar por la casa. Ya no eran solo espectros, ya no eran figuras lejanas, eran presencias físicas, palpables, cosas que podían abrir puertas, que podían empujar muebles, que podían hablar con nuestra voz. La noche que vimos al perro del vecino, ese que nunca ladraba, sentarse frente a las escaleras de nuestra casa y quedarse mirando hacia arriba, supimos que lo peor había comenzado. Aquel perro, normalmente bravo, ahora temblaba. No quería moverse. Algo lo tenía paralizado. Y luego, desde el segundo piso, escuchamos una puerta abrirse. Un frío inexplicable descendió por la casa. El café de la cocina se volvió negro como tinta. Los espejos se empañaron. Y en la sala, mientras todos nos tomábamos de las manos, juraría que vi a mi abuela sentada junto a nosotros, como si hubiera regresado. Sí, aún no has escuchado lo peor. Aquel momento en que sentí la presencia de mi abuela en la sala fue confuso, una mezcla entre alivio y pánico, como si su espíritu no hubiera vuelto por nostalgia o por amor, sino porque sabía que algo terrible estaba por desatarse y no podía permitirlo. Sus ojos eran los mismos de siempre, pero su mirada era distinta. Cargaba con un mensaje, con un peso. Estaba allí no para quedarse, sino para advertirnos. Y cuando el sacerdote finalmente llegó, el mismo que había asistido a la abuela décadas atrás en el exorcismo de aquella joven, sentimos por primera vez en semanas que el mal se echaba hacia atrás,
que retrocedía, aunque fuera por unas horas. Cuando el padre cruzó el umbral de la casa, no fue como si entrara una persona, sino como si una llama blanca se encendiera en mitad de una tormenta negra. Su sola presencia limpió el aire. Nos miró a todos, uno por uno, y su semblante cambió cuando vio el rostro de mi hermano. Él fue el primero, ¿cierto?, dijo. Él abrió la puerta. Nadie se lo había contado. Nadie había dicho una palabra sobre el muñeco. Pero él lo sabía. Lo supo desde que lo vio. Nos pidió que nos sentáramos. Nos dijo que esa noche no íbamos a dormir, que íbamos a pelear. Y así comenzó la preparación. Mientras mi madre lo acompañaba al bosque a recuperar el crucifijo enterrado, mi tía, que hasta entonces había resistido con una fe admirable, se quebró. Ya no podía más. No paraba de rezar en voz baja, con los ojos perdidos, como si supiera que si dejaba de hacerlo, algo dentro de ella se abriría, algo que llevaba cerrado desde hacía años. Mi hermano, Fer, su amigo, y yo, nos quedamos en casa esperando. Apenas se fueron mi madre y el padre, tocaron a la puerta. 1, 2 veces. Pero el sonido no venía de la calle, venía de adentro, de la habitación clausurada frente a las escaleras. Aquella que habíamos bloqueado con un mueble. Lo sabíamos, lo sentimos en los huesos. Alguien estaba allí dentro, alguien que no era humano. Fer, intentando hacerse el valiente, dijo que solo podía ser una corriente de aire. Caminó hacia la puerta. La perilla giró sola. Nadie había tocado nada, y aún así giró, como si del otro lado una mano invisible insistiera en salir. El perro, ese valiente Chau Chau que parecía un león, se escondió detrás del sofá. Fer se detuvo. El sudor le corría por la frente. Y entonces, de repente, la puerta golpeó como si alguien se hubiera lanzado contra ella. Fue ahí cuando escuchamos los pasos arriba, rápidos, frenéticos, como si alguien o algo hubiera bajado corriendo de la habitación de mi hermano. El perro, superando su miedo, corrió escaleras arriba, ladrando como si estuviera enfrentando al mismísimo infierno. Fer intentó seguirlo, pero mi hermano lo detuvo. No subas, no vayas solo, le dijo. Subimos los tres juntos, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. En el pasillo del segundo piso, vimos una sombra moverse. Era grande, muy alta. Tenía que agacharse para pasar bajo el marco de la puerta. La seguimos hasta el cuarto de mi madre, pero al abrirlo no había nadie. Solo un olor pestilente, azufre, humedad, carne podrida y una sensación, una energía que te hacía sentir como si tus órganos se encogieran, como si tu alma supiera que estaba en peligro. Abajo, el perro seguía ladrando hacia la puerta del armario. No sabíamos cómo explicarlo, no sabíamos cómo enfrentarlo, y entonces la puerta principal se abrió. Era mi madre. Venía con el padre. Tenían el crucifijo. Venía envuelto en la misma caja de madera de siempre, pero ahora el padre lo sostenía con ambas manos, como si pesara mucho más de lo que aparentaba. No lo toquen, nos dijo. No lo miren fijamente. Este objeto no es solo un símbolo, es una llave y una maldición. Colocó el crucifijo sobre la mesa del comedor, la misma donde tantas veces compartimos cenas y risas familiares. Y en cuanto lo hizo, todas las ventanas de la casa se cerraron de golpe. Un viento helado barrió cada habitación. Las luces comenzaron a parpadear. El perro aulló, y entonces las voces volvieron, no solo desde los rincones, no solo desde los techos o los pisos, desde dentro de nosotros. Una voz en mi cabeza comenzó a repetirme una frase, una y otra vez. Una frase que no entendía, pero que me helaba la sangre. In tenebris non invenite. El padre la escuchó también. Lo supe porque me miró, con terror en los ojos. Ya están aquí, dijo. No vinieron por ustedes, vinieron por esto. Señaló el crucifijo. Y harán lo que sea por recuperarlo. Entonces tocaron a la puerta de nuevo, esta vez con insistencia. 3 golpes, luego otros 3, y luego 3 más. 9, como una señal.
como una burla. Todos nos quedamos inmóviles. Nadie quería acercarse. Nadie quería ver qué había del otro lado. El padre, en cambio, caminó hacia ella con el crucifijo en mano. Abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar afuera. Cerró los ojos y comenzó a rezar. Lo que vio allí afuera, nunca lo supimos. Nunca quiso contarlo, solo dijo: ya no hay tiempo, esta casa ya no es segura, tenemos que hacer el ritual, ahora. Y entonces, el aire se volvió pesado, como si algo invisible y enorme se hubiera posado sobre el techo de la casa. Algo que nos observaba, algo que respiraba sobre nosotros. Las paredes comenzaron a crujir, las lámparas a estallar, y desde el fondo del pasillo, la puerta del cuarto que habíamos clausurado se abrió sola, y vimos salir a alguien. Lo que salió de aquella habitación no era un muñeco, ya no. No era el arlequín que alguna vez acompañó los sueños de mi hermano, ni el que se sentaba silencioso junto a su cuna, ni siquiera la figura que lo asustó cuando le mostró su verdadera cara. Esto era algo distinto, algo nuevo, algo más grande, más real, más retorcido. Era alto, de proporciones humanas, pero con el cuerpo aún vestido como un arlequín, solo que el traje parecía ahora hecho de piel, de trozos cosidos como si hubiera sido armado con retazos de cuerpos. El rostro seguía teniendo esa sonrisa enorme, macabra, pero los ojos eran dos esferas rojas, vivas, que se movían, que nos miraban. Caminaba con los pies descalzos, pero sus pasos sonaban como si arrastrara cadenas. Mi hermano se quedó paralizado. No podía moverse, no podía hablar. Lo único que hizo fue levantar el brazo y señalarlo con un dedo tembloroso. El padre tomó el crucifijo y comenzó a rezar en voz alta, pero en cuanto lo alzó, el arlequín gritó. Un grito que no era un sonido humano. Era como si un millar de voces de niños llorando se mezclaran con rugidos de animales, con lamentos de mujeres, con maldiciones susurradas en idiomas olvidados. Y aquel sonido sacudió la casa. La sala entera se estremeció. Las fotos en las paredes se cayeron, las puertas se azotaron, y el suelo pareció vibrar como si la tierra misma estuviera reclamando algo. El padre, con la voz temblando, pidió que formáramos un círculo alrededor del crucifijo. Nadie debía interrumpir la oración. Nadie debía romper el círculo, porque si lo hacíamos, aquello entraría. Y mientras rezábamos, mientras pronunciábamos entre lágrimas el Padre Nuestro, esa cosa avanzó, despacio, firme, con los ojos fijos en mi hermano. Él, con los labios partidos, balbuceaba las oraciones sin poder despegar la mirada de su pesadilla de la infancia hecha carne. El perro ladraba como loco, pero no se atrevía a atacarlo. Fer, blanco como un papel, seguía las oraciones con los dientes castañeando. Mi madre tenía el rostro bañado en lágrimas, sus manos apretadas al crucifijo. Y mi tía, la mujer más fuerte que he conocido, se orinó del miedo. Y entonces, el arlequín habló. Su voz era la de un niño, la de un bebé, la de mi hermano cuando tenía 3 años. ¿Por qué me dejaste afuera? Y ese afuera sonó como un eco maldito, como si hubiera esperado todos esos años entre las sombras del patio, entre la tierra húmeda, detrás de la higuera. Era una pregunta que venía con rencor, con un odio profundo, porque esa cosa no había olvidado y no había perdonado. ¿No éramos amigos? Continuó. Me prometiste que nunca me ibas a dejar. El padre alzó la voz, gritó en latín, y el arlequín se detuvo, pero no por miedo, no por respeto, sino como quien escucha a un anciano hablar y decide dejarlo terminar solo por cortesía. Y luego soltó una carcajada. No una carcajada. Fue una melodía, un canto, un cántico infantil, como los que se cantan al saltar la cuerda. 1, 2, 3, vuelve otra vez. 4, 5, 6, la sangre en los pies. Y con cada número daba un paso. Con cada verso se acercaba, y el suelo detrás de él se llenaba de huellas oscuras, como si sangrara por donde pisaba.
Pero no era sangre, era otra cosa, algo más denso, más oscuro, más frío. El padre gritó con fuerza, y en ese instante, la luz del crucifijo se encendió. Sí, se encendió. No como un foco, no como fuego. Se volvió blanca, viva, como si contuviera el alma de cientos de hombres y mujeres que alguna vez enfrentaron la oscuridad. Y el arlequín gritó, no como antes. Esta vez fue un grito de dolor, un grito real, un alarido profundo, visceral. Su cuerpo comenzó a temblar. Se doblaba, se contorsionaba, como si su forma no pudiera sostenerse ante la presencia de esa luz. La habitación entera pareció colapsar en un solo segundo. Una ráfaga de aire nos golpeó a todos. El perro cayó. Fer cayó. Yo caí. Pero el padre y mi madre se mantuvieron de pie, sosteniendo el crucifijo como si sus vidas dependieran de ello. Y cuando parecía que esa cosa iba a desaparecer, que el ritual estaba por cumplirse, sucedió algo inesperado. Una de las ventanas estalló, y por ella entraron 3 figuras, 3 mujeres, vestidas de negro, con el cabello largo, blanco, cubriéndoles el rostro. Las brujas, las mismas del cerro, las mismas del cementerio, se abalanzaron sobre nosotros como sombras, como humo, como odio encarnado, y fue ahí donde todo se quebró. Aquellas 3 mujeres no parecían correr, flotaban, se deslizaban por el aire como si no necesitaran tocar el suelo. Sus ropas ondeaban con violencia, impulsadas por un viento que no afectaba a nada más en la habitación. Eran negras, de un tejido antiguo, sucio, rasgado, que parecía hecho de telarañas y ceniza. Sus manos eran huesudas, con uñas largas, torcidas, amarillas, y aunque sus rostros estaban parcialmente cubiertos por el cabello blanco, podíamos ver los ojos, vacíos, blanquecinos, como si hubieran sido arrancados del rostro de un cadáver y vuelto a colocar allí. Una de ellas se lanzó directamente sobre el padre, pero antes de tocarlo, el crucifijo se encendió aún más. Una especie de ráfaga de luz la golpeó con fuerza y la arrojó hacia la pared como si fuera un trapo. Chilló. Un chillido agudo, agrietado, que nos perforó los oídos. Las otras 2 se dispersaron, rodeándonos. Una se dirigió hacia Fer, que temblaba y rezaba en voz alta sin control. La otra fijó su mirada en mi hermano. El arlequín, mientras tanto, se retorcía en el suelo. Ya no parecía tener forma. Su cuerpo se deshacía como cera al fuego. Gritaba como si 1000 niños lo hicieran desde una sola garganta. Sus manos se estiraban, deformándose como si intentara aferrarse a este mundo. Pero esa bruja, la que se acercó a mi hermano, caminaba distinto. No flotaba, no avanzaba rápido. Lo hacía lentamente, como si disfrutara cada paso, como si saboreara el miedo. Y mi hermano no se movía. Estaba paralizado, como si algo lo sostuviera desde adentro. Mi madre gritó su nombre, pero él no respondió. Fue cuando la bruja habló. Su voz no era de mujer. Era la voz del arlequín, la misma que él recordaba desde su infancia, la misma que lo había acompañado en sueños. «Te lo dije», murmuró. «Siempre vuelvo por lo que es mío». En ese momento, mi madre hizo lo impensable. Soltó el crucifijo. Se lanzó hacia mi hermano, empujándolo al suelo. La bruja alzó una mano, pero fue detenida por el padre, que con la otra mano sostuvo la cruz al cielo y pronunció una oración que jamás habíamos oído. No era latín común, era algo más viejo, más profundo, algo que parecía arrastrar ecos del tiempo mismo. La bruja gritó. Su cuerpo comenzó a agrietarse como una vasija seca, y con un rugido ensordecedor se deshizo en ceniza frente a nosotros. Pero no estábamos a salvo aún. La bruja, que había sido lanzada contra la pared por el crucifijo, se había levantado, y no estaba sola, porque desde la puerta principal, abierta aún por el impacto de la energía, comenzaron a entrar más figuras. Primero 1, luego 2, luego 6, todas con velos, todas con cabello blanco, todas con ojos vacíos. Era como si la noche entera hubiera cobrado vida, como
como si el bosque hubiera vomitado sus demonios y los hubiera enviado a nuestra casa. El padre gritó: ¡corran! ¡Protéjanse! Mi madre, con mi hermano en brazos, huyó hacia el segundo piso. Fer y yo corrimos hacia la cocina. El padre se quedó en la sala, con el crucifijo alzado, recitando palabras que no parecían de este mundo. Las figuras no caminaban, flotaban como humo. Cada vez que una se acercaba demasiado al crucifijo, se deshacía en polvo, pero otras llegaban a ocupar su lugar. Era una batalla perdida. Fer y yo nos refugiamos en el pequeño cuarto de la despensa. Cerramos la puerta. Él me miró, pálido, con el rostro empapado en sudor, y entonces me susurró: ¿viste a la del fondo? ¿Cuál? La última que entró. No era una bruja, era tu abuela. Sentí un escalofrío recorrer mi espina. Pensé que deliraba, que estaba confundido por el miedo, pero lo vi en sus ojos. No mentía. Había visto a alguien con la cara de mi abuela, con sus trenzas, con su vestido de domingo, con su paso cansado. ¿Estás seguro?, asintió, temblando. Y fue entonces cuando escuchamos los pasos afuera, lentos, muy lentos, como si alguien con zapatos de suela vieja caminara descalzo sobre madera húmeda. El pomo de la puerta se movió apenas, y desde el otro lado se escuchó una voz: hija. Era la voz de mi abuela, su voz, la misma que nos cantaba para dormir, la misma que nos contaba historias del pueblo, esa voz dulce que nos cuidó durante toda la infancia. Abre, mi niña, no tengas miedo. Fer me tomó del brazo, me susurró: eso no es ella, eso no puede ser ella. Y lo supe también, porque mi abuela jamás habría intentado entrar sin permiso, porque mi abuela, si realmente hubiera estado allí, no habría hablado con esa calma, en mitad del infierno que nos rodeaba. Y entonces recordé las palabras del sacerdote: nada que reaccione ante este crucifijo es bueno. Si aquella figura, esa que se hacía pasar por mi abuela, había logrado entrar, significaba que había encontrado la forma de evitar el poder del crucifijo, o peor, que ese poder ya no era suficiente. Mensaje final. Hay historias que no se cuentan para entretener, sino para despertar, para recordarnos que no todo lo que se hereda es visible, y que en cada casa, en cada familia, hay objetos, recuerdos y secretos que arrastran cadenas espirituales más antiguas que nosotros mismos. Esta historia no busca convencerte de nada, pero si te dejó inquieto, si sentiste algo moverse dentro de ti mientras la escuchabas, quizás no fue casualidad. Tal vez tú también tienes algo en casa que no debería estar allí, algo que fue olvidado, o algo que simplemente espera ser recordado. Revisa tu fe, revisa tus miedos, y sobre todo, nunca subestimes lo que traen los silencios, los sueños y los objetos viejos, porque el mal, cuando no puede entrar por la puerta, esperará por años, agazapado, paciente, hasta que alguien, por error o por curiosidad, lo deje pasar. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que lo que tienes en tu casa te pertenece solo a ti?